Martina empieza a escribir en un boletín de su San Luis Potosí y a trabajar ya temas concretos de barrios de Azcapotzalco. A mí me da mucho gusto porque yo hablaba ayer de la educación en mi pueblo, pero Martina es un vivo ejemplo que no es sinónimo académico y cronista, es sinónimo persona con pasión por sus raíces y cronista. Vamos a escuchar a Martina Rodríguez García con el tema Dos leyendas, pero ella en realidad va a hacer su crónica del tema que trae preparado. Adelante, Martina, por favor. Buenas tardes a todos, me da mucho gusto verlos y así como nos dijo el joven Manuel, pues espero que les guste lo que yo escribí. 690 años, 690 años de la Ciudad de México, el color de mi tierra y sus leyendas. Dentro del ámbito cultural de nuestra tierra se desarrolla la arquitectura, caminos, economía, el arte, las tradiciones y costumbres han sido la base para el crecimiento de la cumpleañera Ciudad de México. Una tradición especial, las ofrendas del Día de Muertos y las leyendas, el arte mágico de introducirnos en terrenos bordados con el color de la palabra, creíble o increíble. Algunas veces entramos en una atmósfera de confort, escuchando lo que nos contaban nuestros abuelos, las leyendas. No se salgan ya de noche de la casa, porque allá en la esquina se aparece un perro negro y sus ojos parecen chispas de lumbre. Otra, allá pasa la carreta de la muerte, la Llorona, la Bruja, el Catrín y muchos más. Parecía lotería cuando nos decían todo esto. La ciudad donde sus habitantes dan vida y el crecimiento se renueva con las generaciones actuales. En el devenir del tiempo, el brillo del color de mi tierra da paso a la tecnología, cables, celulares, pantallas, y al retomar la historia conocemos tiempo y lugares, los caminos de tierra adentro, por donde muchas veces se transitó y los hombres ocuparon el transporte de sangre. Y en Azcapotzalco algunas familias se dedicaron a la crianza de mulas que se ocupaban para el acarreo de metales. Las recuas de mulas venían de los reales de minas de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí. Cruzaban el Gran Tunal y llegaban a la Ciudad de México, al centro de la ciudad, a la antigua Casa de Moneda, donde oro y plata se recibían, entre otros minerales. El subsuelo de la Ciudad de México y de las poblaciones vecinas, testimonios culturales de la etapa final del esplendor indígena, la Coatlicue. La escultura fue enterrada y desenterrada varias veces. Con rica prosa, el poeta Octavio Paz define la estatua como una pieza que simultáneamente nos atrae y que llamamos obra de arte. Un sentido que es inseparable de los sentidos. Aquí una leyenda así, un poquito lejecitos del Real de 14, cerquita de algunos lugares donde este señor vivía. Hace muchos años se celebró una fiesta que terminó ya por la madrugada. Un señor que tocaba la guitarra se fue por un camino hacia su casa, pero ya en el camino contempló la luz de la luna y allí, en pleno campo, junto a unas rocas, prendió unas ramas. El fuego alejó a algunos animalillos del lugar y él, recargando en las rocas su guitarra, y su cuerpo se quedó dormido. Al despertar, se dio cuenta que junto a las cenizas de la leña se veían brillar unos hilos de plata, como si fueran los cabellos de la luna. Esto que platicó y mostró el Señor dio paso a la búsqueda de la Bella Grande, y así fue el hallazgo de una mina de plata que es parte del Real de 14, San Luis Potosí. Cuando la Ciudad de México se estremece violentamente, nos hace llorar, rezar
y algunas personas se hacen más devotos de la Virgen de Guadalupe. Felices 690 años, Ciudad de México. Las dos leyendas que aparecen en el libro de Romón. Allá cerca de donde colinda la calzada Vallejo con Tlalnepantla, había una hacienda llamada San Antonio. Sus muros de adobe poco a poco se fueron derrumbando. La gente pasaba por el lugar y aún así no supieron qué pasó con los dueños de aquella que fue una hermosa construcción y de algunas fiestas que allí se celebraban. Pero cuando ya empezaron a construir las fábricas, el terreno se ocupó y una vez que se llenó el río de Guadalupe a consecuencia de las lluvias torrenciales, las inundaciones eran muchas y se empezaron a caer parte de los muros de la hacienda que aún quedaban. Fue grande la sorpresa de la gente que pasó por ese lugar, porque empezaron a ver cómo aparecieron unos vestiditos llamados rojones, aún con algunos huesos quedaban al descubierto, comprobándose que antiguamente se construía una casa y se metía un gran tesoro en monedas o el cuerpo de un recién nacido, como algunas personas de Azcapotzalco han dado testimonio de igual forma de esos sucesos en las demás haciendas y en la llamada patera. Esto me lo contó el señor Ernesto Aguilar González y ahí le estoy haciendo sus siempre juntas. Hace muchos años vivían en una casa de madera con techo de